Bienvenidos a este viaje intelectual y emocional que hemos ideado desde CEPEL Pilar para dar inicio al ciclo de charlas que hemos nombrado como Descubriendo el Poder Transformador. Esta serie de encuentros se erige como la pretensión de generar una luz en el medio de la oscuridad de la incertidumbre y explorando la esencia de los derechos, las obligaciones, la política y el profundo tejido de la psique humana. En esta primera charla tenemos el honor de contar con la presencia de dos expertos que nos guiarán a través de este viaje de autodescubrimiento y enriquecimiento. Por un lado, contamos con la presencia del doctor Carlos Castrillo, abogado, magíster en Finanzas y Derecho Administrativo, con una formación en Teología y Filosofía. Es conocedor de las leyes que rigen nuestras sociedades, de nuestros deberes como ciudadanos. Nos iluminará sobre cómo el sistema legal moldea nuestro entorno y cómo podemos ejercer nuestros derechos de manera informada y responsable. Y además, cómo podemos ver la política desde este lugar. Junto a él, el licenciado Eugenio Pérez Soto, rector de CEPEL Argentina, psicólogo, logoterapéutica, creador del diccionario de logoterapia junto con la doctora Guberman, y que nos revelará la profundidad del pensamiento de Viktor Frankl. Desde la perspectiva de la logoterapia, exploraremos cómo la búsqueda de sentido y el propósito en nuestras vidas puede llevarnos a una calidad de vida más plena y significativa. Este enfoque único nos mostrará cómo aplicar los principios de Frankl para trascender desafíos y adversidades y así cultivar una mente resiliente y un espíritu empoderado. Les voy a pedir que silencien un ratito porque hay un micrófono ahí que está acoplando. Ahí está. Así, en esta función de perspectivas legales, filosóficas, psicológicas y espirituales, nos adentraremos en los territorios inexplorados de nuestro potencial humano. Estamos invitados a cuestionar, a explorar, a nutrir nuestra comprensión del mundo que habitamos y de la profunda conexión en nuestro interior y el entorno que compartimos. Este ciclo de charla es un punto de partida de un encuentro de aquellas personas que estén buscando herramientas para forjar un camino de crecimiento personal y social. En CEPEL Pilar creemos en el poder de la educación y la transformación como medios para crear un futuro mejor y significativo. Para adentrarnos ya en el diálogo de nuestros dos invitados, quiero citar una frase de Alfred Lengel en su libro Vivir con Sentido, que dice lo siguiente: vivir íntegramente significa vivir en sintonía con lo que realmente es y con lo que realmente es posible. Y agrega: ir por la vida con los ojos abiertos es una señal de madurez existencial. Bueno, bienvenidos a ambos a este encuentro. Ahora sí ábranlo, pero no sé si es mi micrófono. Ahí está. Lo primero que vamos a abordar en la noche de hoy es este gran tema de tanta actualidad, que es el tema de los derechos, las obligaciones, cómo lo ve el derecho y cómo lo ve la logoterapia. Te invito, Carlos, entonces que empieces en este proceso de explicar los derechos, las obligaciones de los ciudadanos en este contexto. Y después te voy a pedir, Eugenio, que muestres la perspectiva desde la logoterapia y cómo se aborda y se procesa esa interacción. Bien, Mariela, a mí me gustaría hacer una pequeña resumen de lo que la filosofía considera que es el derecho, ¿no? O la justicia, porque muchas veces se la trata como justicia, ¿no? Y entonces, desde una visión, hay tres grandes escuelas, con muchas subdivisiones, pero tres grandes escuelas al fin. Una escuela que es la naturalista, que habla de una justicia o del derecho como algo que viene o de Dios o de la naturaleza humana.
a grandes rasgos. Después, obviamente, el naturalismo acepta que el positivismo pueda poner normas para completar, pero que los grandes derechos están en la naturaleza del hombre, si no consideramos que existe un Dios, o que vienen de Dios, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, bueno, una cantidad de derechos. Los positivistas, por su lado, dicen que esto no se puede demostrar. No hay manera de demostrarlo, entonces, finalmente el derecho es lo que es, y lo que es lo que dijo el legislador, lo que dice la sociedad, o lo que dice finalmente el juez. Y por último, la otra escuela grande también es la crítica, que dice que finalmente el derecho es poder, y que todo lo que hacemos desde el poder es una construcción racional, pero que tampoco la racionalidad como tal existe. En realidad es una especie de volver al sofisma, ¿no? A los que tanto combatió Sócrates, lo que dice finalmente esa es la realidad. A mí las tres escuelas me gustan, porque creo que las tres escuelas tienen verdades, pero a mí me gustaría abordarlo desde un pensamiento muy moderno, que es el pensamiento de René Girard, que hace todo un análisis del deseo, y acá me estoy metiendo en un campo que es más de Eugenio que mío, pero Eugenio, con la licencia de que un abogado va a hablar de esto, porque yo de otra persona que dice que sabe, me gustó mucho que esto de que somos el deseo del otro, no somos nuestros deseos, no somos originales. Esto Girard lo descubrió en la literatura, lo profundizó en la antropología y lo demostró también en la teología, incluyendo la Biblia. Y realmente su teoría es interesantísima. Ella simplemente decir que a partir de que somos el deseo del otro, la libertad, que es uno de los grandes baluartes del derecho y de la justicia, tiene sentido. Porque si efectivamente nuestro deseo fuera nuestro y tuviéramos un objeto, seríamos como los animales con un instinto. Si no tuviéramos deseo, no tuviéramos un objeto, no habría deseo. O sea, la conciencia es siempre conciencia de algo, dice Kuhn. El deseo tendría que ser deseo de algo. El único deseo que siendo de algo nos da libertad es el deseo del otro, por lo cual este planteo de tirar que no explica desde este lugar, pero lo muestra, tiene mucho sentido. Y si el deseo es el deseo del otro, ¿qué es lo que pasa? Normalmente deseamos cosas que desean el otro, y cuando las deseamos competimos, rivalizamos, y esto lleva desde la antigüedad a conflictos. Los conflictos terminan siempre con la muerte de un chivo expiatorio, con lo cual la violencia toda se desencadena a través de y esto genera ritos y prohibiciones y nace la cultura, nace el derecho a las religión. O sea, si uno preguntara hoy, ¿qué es el derecho? Una cantidad de ritos y prohibiciones, que es cierto que lo fija finalmente el legislador, como dicen los positivistas, que se impone desde el poder, como dicen los críticos, pero que también tiene una relación con la esencia humana. ¿Y la esencia humana qué es? Es esto del deseo del otro, que tiene una cantidad de consecuencias. Eugenio. Bueno, qué tema. Lo que pasa es que fíjate que esa postura verdaderamente es una postura, la logoterapia te va a hablar desde otro lugar, que es muy interesante esta postura y me gusta mucho, Carlos, cómo lo estás expresando, porque existe en vos la integración, ¿no? Y al integrar, vos estás hablando de algo interesante. Hablaste de esta ley natural que está en el hombre, ¿no? Y podés decir, bueno, yo veo qué puedo aportar el positivismo, qué puede aportar cada uno, ¿eh? Pero la logoterapia iría por esta ley natural y este deseo que el hombre tiene natural, ¿eh? Que es ese deseo de sentido, ¿eh? El deseo de sentido eh, surge, y vos que tenés este contenido tan humanístico, porque hay un tú trascendente. Es decir, el tú trascendente para Frankl me mueve. Y hay algo importantísimo, que en ese tú trascendente, la característica fundamental del hombre es la relación y el diálogo. Entonces, Frankl, que nació en 1905 y que pasó, siendo joven, recibieron en Viena a los chicos que venían de la Primera Guerra Mundial y que para él el monantropismo, fíjense una palabra que usa Frankl, es de que ser todos una buena humanidad, ¿verdad? Una sola humanidad, pasa precisamente por considerar al otro como persona única y irrepetible desde un lugar de justicia social.
Y en esa justicia social, cuando venían los jóvenes de la guerra destruidos de la Primera Guerra, y armó desde del año 23 al 42 en Viena el, el, el Centro de Acción Social de Viena, con grandes profesores, y Frank, que estaba también organizando centros de ayuda, de acompañamiento, para estos muchachos que venían destruidos, reconstruirlos como personas. Y me parece interesante ver que el deseo de sentido es cuando tengo un tú trascendente, que es la orientación originaria, saco cita del diccionario de logoterapia, de Guberman y Pérez Soto, que dice, la orientación originaria hacia las personas, objetos y valores que no, que en absoluto ese deseo es voluntarismo, sino como una intención hacia el sentido. El otro me atrae para que concrete el valor de la justicia, por ejemplo. Y esto es maravilloso porque también me fui a Aristóteles, ¿no? Del siglo IV, que dice, el hombre es naturalmente social. Es decir, porque coincide con la mirada de Frankel, ese hombre que está en relación y diálogo se cosifica y muere cuando no tiene en cuenta un tú trascendente. Y eso sería aniquilar al hombre, precisamente cosificarlo. Y, por ejemplo, el humanismo en orden a la sociedad es poder ser un hombre obediente a la ley. Quien obedece a la ley como fundamento tiene en cuenta la justicia y al otro, ¿verdad? Entonces, una política que habla en función de los otros y el bien común y la libertad, porque Frankel para Frankel el hombre lo constituye la libertad. Y la libertad es yo puedo decidir, y ahí está mi autoestima personal para responder ante la vida que en cada situación me pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tener? ¿Vas a ser víctima o protagonista? Y ahí estamos, en un protagonismo en función de. Bueno, Déjame, sí, déjame coincidir con vos, porque creo que vamos hacia el mismo, tenemos el mismo norte, pero claro, como pasa con el lenguaje, a veces las palabras parece que se interpretan distinto. Pero No, no, no. lo que vos estás diciendo del tu trascendente, que coincido 100%, Girard lo maneja como deseo, quizás a veces la palabra deseo como que a uno lo lleva a una mirada distinta, pero justamente esta sociabilidad del ser humano que vos hablás está desde esta otra perspectiva, en que como yo necesito el deseo del otro y no puedo tener un deseo autónomo, necesariamente soy un hombre sociable. Este relativismo que podría generar, porque al final cualquier deseo es válido, si uno lo analiza en más profundidad, se da cuenta que tiene que haber un ser que no desee el deseo del otro. Ese ser es el único que es, que para los que creemos es Dios. Es más, Jesucristo dice, síganme porque yo lo sigo a Dios. Casi como deseen lo que yo deseo porque yo deseo lo que desea Dios. Con lo cual la justicia, la verdadera justicia, la que escribe con mayúsculas, es ser el deseo de Dios. Cuando el hombre lo ve a Dios como aquel modelo al que debe seguir, y como claramente Dios no es representable, Cristo termina siendo la imagen a seguir. Ahora, cuando Cristo no vino a la tierra y Dios todavía no lo entendía mucho, el ser humano se manejaba con el otro, y con el otro normalmente, el mundo pagano, terminaba en sacrificios humanos y un montón de cosas. Cristo, y esta es una mirada girardiana muy interesante, vino a salvarnos, a demostrarnos que la verdadera renuncia no es mandar al otro a la muerte, la verdadera renuncia empieza por uno mismo, cuando por amor yo soy capaz de renunciar a mi deseo para justamente privilegiar tu vida, privilegiar un montón de cosas. Pero bueno, quizás lo que trato es... Bueno, pero a mí me parece, estás dando un tema, diríamos, la gran expresión de amor es Jesús en el humanismo cristiano, ¿no? Quien dio todo por los amigos y desde su redención. Y fíjate que el sentido de la vida
tiene en cuenta al otro como un tú trascendente, y lo que me atrae y el deseo se mueve en mí porque hay una intencionalidad al amor. Porque vayamos a los chicos que llegaban de la Primera Guerra Mundial, destruidos, en el sentido de la justicia, dar al otro lo que le corresponde, y lo que le correspondía a estos muchachos de la Primera Guerra, con estos centros de orientación y de ayuda que Frankel va trabajando, es ser reparados, sanados desde lo humano, reconstruir sus vidas, y la única manera de reconstruir sus vidas era descubrirse como personas para darse una nueva oportunidad, ¿no? Entonces ahí tenemos la libertad, la responsabilidad, el deseo de sentido y la conciencia que ilumina nuestra existencia y nos muestra el valor de la vida. Por eso es importante que en un humanismo trascendente se condene todo tipo de estafa económica, de lo que es todo lo que sería los negocios y todo eso que es para el pueblo y para el bien común sea solamente para el propio beneficio. Entonces, qué importante el deseo del otro y el deseo de uno, que es el tú trascendente, que es el bien común, en orden a la justicia. ¿Cómo definirías la justicia desde esta mirada logoterapéutica, pero desde la mirada esencialmente jurídica? Yo entiendo que me preguntas a mí desde la No, logoterapia. a Carlos, a Carlos. Perfecto. Sí. Mira, yo la justicia depende. Vos tendrías que analizar que la justicia, en principio, el derecho es violencia que se aplica para calmar violencia. O mejor dicho, energía que se aplica para ordenar energía. Porque violencia, como yo digo, es energía desordenada. Entonces, nosotros podemos encontrar un derecho de guerra en que realmente la justicia termina siendo algo que parece abominable. Muerte, destrucción y demás, pero es el derecho de guerra. El derecho penitenciario, donde significa encerrar a personas que sufran, que la pasen en una cárcel y demás. O sea, el derecho se puede manifestar de diversas maneras. Ahora, la verdadera justicia, esa que se escribe con mayúscula, en realidad es una paradoja, porque si yo no ejerzo ningún tipo de coacción sobre nadie y lo que hago es renunciar por el otro, no hay derecho. Entonces, casi como que el derecho, cuando más justo es, más se anula a sí mismo. El derecho finalmente es una práctica humana. La verdadera justicia es una justicia de entrega. Cristo no condenó a nadie, vino a salvar a todos. Con lo cual, es una pregunta paradójica la que estás haciendo, que cuando uno más la profundiza termina diciendo, pero entonces el derecho no existe. Porque cuando finalmente hay derecho, no hay necesidad de que haya derecho. Me lo hice a los 17 años cuando ingresé a la Facultad de Derecho. Eugenio, ¿querés aportar algo? Sí, a mí me parece que la justicia está ordenado al bien, a dar a cada uno lo que corresponde en orden a lo que implica el propio derecho a la vida, como estabas hablando, ¿no? El derecho a la vida en justicia todos los merecemos, y es algo gratuito y que tenemos que potenciar, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque cuando el hombre tiene libertad y responsabilidad, esa libertad es decidir y responder ante la vida. Pero Frankel va a decir, frente a la vida que me pregunta ante cada situación que vivimos, confrontados con el sufrimiento, la culpa y la muerte, ¿no? ¿Qué vas a hacer ante esto? ¿Vas a ser víctima o protagonista? ¿No? Y ser protagonista ante las situaciones límites es descubrir precisamente ese valor de actitud que te lleva al crecimiento, no solo un crecimiento individual, sino
en orden al bien común, en relación con... Por eso la logoterapia es esencialmente humanística, porque el hombre, fíjate que el hombre, va a decir Aristóteles, el hombre solitario es una bestia o un dios que se construye. En cambio, el hombre, ese hombre que está fuera de la sociedad también, sigue siendo una bestia. Es decir, cuando hablamos del bien común, de la famosa palabra que pone Frankel de monatropismo, que dice análogo con el monoteísmo, con la que Frankel expresa la necesidad de crear una sola humanidad. Y ese término de crear una sola humanidad en orden al bien común lo integra con un concepto maravilloso, que es el concepto de la paz. Y fíjense, está en el libro, en El hombre doliente, cuando habla de la paz. Fíjese, análogo a la voluntad de sentido para Frankl es ese hombre que se siente como el deseo de sentido, ese deseo que es esa voluntad de sentido e intencionalidad, que se siente atraída por el valor que es el otro, dice, la paz en analogía por la voluntad de sentido, esa intencionalidad atraída por este valor de hablar de la justicia, el bien común, la política en orden a este derecho que cada persona tiene como persona única y irrepetible, la paz, dice, de manera individual, en orden a esa voluntad de sentido, constituirá la voluntad de sentido en forma comunitaria. Si yo en este momento estoy por ustedes, mi intencionalidad se integra a ustedes, que los tengo presentes aquí, a vos, Carlos, y a ti, Mariela, estamos acá. Pero hay algo maravilloso, donde se compromete precisamente a un tú que nos lleva a un nosotros, que es lo comunitario. Y para Frankel, la esperanza de supervivencia planetaria reposa en la posibilidad de que todas las naciones se comprometan a emprender una tarea común, apelando a esta intencionalidad o esta voluntad de sentido que es hablar de este valor en relación al bien común. Entonces, por eso esto de volver, que si nos quedamos solitarios y no vemos el tú trascendente, nos ponemos, como diría Aristóteles, bestias o dioses. Y si aterrizamos al ámbito político actual, ¿cuántas bestias o dioses estamos viendo en la actuación política internacional? Un gran, Muertos, ¿no? sí, un gran tema. ¿Cómo lo ves vos desde tu historia, desde tu formación, Carlos, todo esto que está planteando Eugenio, que realmente es de una sabiduría increíble, ¿no? Yo creo que, o sea, tenemos que definir al hombre y tenemos que definir el ideal del hombre, ¿no? El hombre lamentablemente se equivoca y eso es lo que vemos entre los quienes creemos, es el pecado. Y el ideal del hombre es Cristo, ¿no? Que no tiene pecado y que nos muestra el camino y nos dice que podemos ser sus hermanos y podemos ser verdaderos hijos de Dios y perfectos como es perfecto Dios. Con lo cual nos está diciendo, el camino existe y la verdadera paz existe y la verdadera justicia existe. El problema es que el ser humano, en ese mirar o no mirar, se equivoca y cae, y allí es donde el derecho humano, que no es el derecho divino, es violento, es un derecho vengativo, es un derecho que aplica sanciones, que lo vemos en todos los días. O sea, nuestro derecho no es el derecho que clama Cristo. El derecho que clama Cristo es un derecho en donde los seres humanos se aman, se renuncian a sí mismos, se ponen de acuerdo, como los hechos de los apóstoles después de la subida de Cristo al cielo, en que todo era en común y no había casi discusiones, ya las había, pero se ponían de acuerdo.
la realidad de hoy la vemos en el Congreso, la vemos en la calle, es una realidad de discusiones, de violencia. Y yo creo que ahí hay que analizar a la política y al derecho como dos caras de una misma moneda. El derecho como la forma y la política como la materia. Los dos se necesitan porque la materia en sí mismo no existe y la forma en sí misma no existe, pero es cierto que el derecho tiene más formalidad que materia y la política tiene más materia que formalidad. Por eso el derecho de alguna forma establece un marco donde la violencia subyace siempre, porque el juez, como digo siempre, no pide cariñosamente que uno vaya preso, ni pide cariñosamente que uno desaloje una casa, ni pide cariñosamente o pone un cerco para que un padre no se acerque a su hijo. O sea, son todas decisiones violentas que se llevan adelante con la fuerza pública, la policía, y se ejercen violentamente. Ese es el aspecto formal, pero después está la política, y la política tampoco es de buenos modales. Tenemos la experiencia en esta elección, sin entrar a analizarle la cuestión política de fondo, pero lo que menos se ha visto es paz, lo que menos se ha visto es amor. Lo que sí se ha visto son acusaciones, agravios, injurias, hipocresías, mentiras. Todo lo que el hombre hace que lamentablemente no lleva esa paz y no lleva esa hermandad de la que Cristo nos habla, ¿no? Y que en el fondo uno dice, ¿y la historia del ser humano cómo ha sido? Bueno, empezó con una ley del talión que trataba de que la venganza por lo menos se acote, para pasar a 10 mandamientos que lo que decían era, no, seguí estas recetas para no entrar en violencia. Y sobre todo el último, que termina siendo el mandamiento de alguna forma pilar de todo, que no desees lo de tu prójimo, porque eso te va a llevar necesariamente a la confrontación. Para que Jesús termine definiéndolo en dos grandes mandamientos. Amar a Dios, lo que significa ese orden perfecto y esa personalidad de lo que lo manifiesta, y amar a tu prójimo como vos mismo. O sea, claramente Frankel, quizás por sus creencias o por no poderse expresar, no lo pudo poner a Cristo como ejemplo. Pero yo creo que en el fondo lo podría haber nombrado con todas las letras y quizás lo haya nombrado, mi ignorancia no lo pueda decir, pero yo creo que Frankel en toda su filosofía era un hombre cristiano, quizás por una deuda hacia su madre y hacia sus ancestros, y yo digo, el judaísmo y el cristianismo en realidad tendrían que hermanarse, porque son una continuidad hacia lo que tenemos que buscar, que es la paz, que lamentablemente hoy la política no la demuestra. Un filósofo decía que el político, preguntando en una clase de filosofía, ¿qué es un político? Y cuando se fueron recorriendo distintas profesiones, se fue explicando que si era dictar leyes de los abogados, si era salud de la de los médicos, si era hacer obra pública de los ingenieros, y finalmente dijo, un político es aquel que maneja la violencia. Sin palabras. No sé si vos querés agregar algo, Eugenio. No, yo sigo como pensando desde este sentido que hablábamos de lo que es construir la paz, ¿no? Esta voluntad de sentido que habla la esperanza de supervivencia planetaria reposa en la posibilidad de que todas las naciones se comprometan a emprender una tarea común. Y este sentido de la comunidad que habla Frankel, sentido que depende constitutivamente, fíjense qué palabra interesante, de la individualidad de los hombres. Cuando hablamos de la individualidad, estamos hablando de la persona única, irrepetible y singular que tiene libertad. Y cuando la persona tiene libertad, decide ante su vida y es responsable. Entonces, hay un sentido de comunidad y cada uno, apelando a su conciencia del bien común y la justicia, es donde cada uno, porque una sociedad es la suma de individualidades, de personas únicas y irrepetibles, para ejercer esta libertad en orden a la otredad, que esa otredad sería el bien común. Y esto es maravilloso, y es por eso habla de la búsqueda de la paz, ¿no? Es decir, la mayor plenitud de la justicia es precisamente la búsqueda de la paz. Y él va a decir algo maravilloso que se llama que de todas las naciones levanten una sola bandera, que es la del humanismo. Es decir, levantar la bandera del humanismo es levantar la bandera de la persona, del ser humano libre y responsable, ordenado a la vida y al amor. Entonces, si tuviéramos
todos levantadas las banderas del humanismo, podríamos hacer verdaderamente respetar las culturas, los credos, la diversidad en sí mismo. Porque si todo acto humano se entiende como un acto religioso, fíjense la Madre Teresa cuando impacta al mundo con su humanidad y no estaba agarrando a cristianos para cuidar, estaba en la India e impactó a todo el mundo, a ricos, a pobres, a políticos, y a nobles, y todo el mundo se inclinó ante la Madre Teresa, buscaba la paz, el bien común, tenía la bandera del humanismo. Y yo creo que el gran camino es que todos los pueblos se unan en este bien común y en esta bandera del humanismo, y nosotros tenemos que educar precisamente en orden al sentido, al valor de la vida, a la justicia, porque eso es lo que nos constituye como personas. Es nuestra esencia de ser dialogal y relacional. La esencia de ser dialogal y relacional es fundante con nuestro ser personal libre y responsable. Si nosotros quitamos esta característica, vuelvo a nuestro querido Aristóteles, nos volvemos bestias o dioses, como lo vemos en la realidad. Este es un tiempo muy complejo, de mucha violencia, pero también en donde el famoso tema de lo que se llama el relato, ¿no? De la posmodernidad hace que muchas veces se repitan conceptos que no se tienen verdaderamente el sentido de ese concepto. Vuelvo a la idea de derecho, vuelvo a la idea de justicia, vuelvo a la idea de política, ¿no? Desde la mirada del derecho, ya lo insinuaste, Carlos, pero ¿cuál sería digamos, el propósito de la política en sí misma? O sea, el objetivo debería ser en esta mirada en la que estamos reformulando, a ver, entremos a pensar de manera diversa, ¿no? Esperanzada, por decirlo de alguna manera. Es que el derecho y la política tendrían que tener el mismo objetivo, que es la paz. Kelsen ya lo definió. Kelsen, que si bien era un filósofo jurista que decía que el derecho no podía hablar de justicia, porque la justicia como tal es inasible, no existe. En cambio, sí decía que el derecho tendría que tener como objetivo la paz. Y que si yo consigo la paz, ¿qué importa que es justo? Si dos personas se ponen de acuerdo, ¿qué importa si el hermano hace el sacrificio y el otro se lleva todo? Si están de acuerdo. Si por alguna razón que ellos tienen, hay uno que debía llevarse todo y el otro nada, y los dos son felices y viven en paz. O sea, el problema nuestro de la humanidad es que a veces queremos llevar a la igualdad como que necesariamente lleva a la paz. Y justamente la igualdad, si no somos conscientes de nuestra esencia, lejos de llevar a la paz es la que lleva a la violencia. En toda la cultura humana, los mellizos eran sinónimos de violencia y no hay algo más igual que un mellizo. ¿Y por qué? Porque el mimetismo, el copiarme del otro, es lo que provoca competencia, es lo que provoca conflicto, es lo que provoca muerte. Fíjense que hoy en día nuestro mundo es mucho más igualitario que el pasado y sin embargo es mucho más violento. El hombre y la mujer, antiguamente desproporcionadamente desiguales, no tenían conflicto. Hoy el hombre y la mujer, que son iguales, y se está tratando de llevar esta igualdad a todos los campos, que es lo correcto, empiezan a generar conflictos que en la antigüedad no existían. La mujer le disputa el lugar al hombre y el hombre le disputa el lugar a la mujer. En las clases sociales vemos lo mismo. Los reyes y los plebeyos no tenían problemas. El plebeyo era plebeyo, el rey era rey. Hoy, que todos somos iguales, todos queremos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque empezamos a competir y la competencia lleva a la rivalidad y el derecho de alguna forma lo que busca es la diferenciación. La política lo que busca es la diferenciación. Lo que pasa es que la diferenciación, cuando no se comprende, se tiene que imponer y la imposición siempre es violencia.
Nadie, de nuevo, cariñosamente pide permiso. El derecho no pide permiso, el derecho impone. El político no pide permiso, el político impone. Entonces, si uno se preguntara y diría, ¿cómo debería cambiar el mundo? Bueno, el mundo no debería cambiar solamente los políticos. Creo que tendríamos que tomar conciencia, primero, de que no somos tan libres, no porque no lo seamos, sino porque nuestra libertad está condicionada por el otro. Y cuando nos damos cuenta que está condicionada por el otro, podemos elegir a qué otro seguir. Si yo me junto con mala gente, es muy probable que termine siendo malo. Si yo me junto con buena gente, termino siendo bueno. El otro me condiciona. ¿Cuál es el otro que me debería condicionar y del cual yo me tendría que liberar en paz y felicidad sabiendo que no me voy a equivocar? Cristo. Lamentablemente, Cristo a veces se nos escapa de la mirada y terminamos copiando ejemplos que no debemos. Pero ese es el primer tema que debemos saber. Como decía San Pablo, no hago todo el bien que quiero, sino lamentable el mal que no quiero. Porque la tentación, el deseo del otro, nos atrae siempre. Y ahí es donde la voluntad juega como freno para decir, ese deseo no, tengo que reprimirlo, pero tiene que haber otro que enseguida surja, porque la represión como tal es una fuerza indomable. Lo que yo sí puedo decir no a esto, pero enseguida tiene que surgir otro deseo que lo supla. Y obviamente el último deseo que debería suplir todo tendría que ser el deseo de Cristo, que es el deseo de Dios. Bien, realmente como para reformular todo, para entrar a precisamente volver a la base, volver a reformularse, porque vuelvo a insistir, hay como ciertos estigmas incluso en las palabras, ¿no? Es como que, la justicia no me cuida, no me protege, y en realidad deberíamos volver a la esencia de la humanidad y de los valores de los que habla Víctor Frankl, ¿no es así, Eugenio? Y sí, porque estamos hablando de un sentido político que es la búsqueda del bien común. Y acá me parece algo maravilloso, que es, eh, hay una actitud de solidaria existencial y política, ¿eh? Que sería una verdadera sanción jurídica, económica y política a las personas corruptas. Fíjense. Es decir, una solidaridad existencial y política que busca el bien común va a querer que haya una justicia verdaderamente y que se castigue a los corruptos, que quitan precisamente lo que le corresponde a los otros. Entonces, esta es la vida, esto es una mirada que el que está en la política es un lugar de servicio, es un lugar que toma el poder para el servicio del otro. Siempre estamos encuadrados en esa relación yo-tú. Y esa relación yo-tú que el servicio, el lugar político, no es un lugar de poder para mi propio ego y mi propio beneficio, sino es un lugar de servicio para precisamente, Frankl define al amor como el desarrollo de posibilidades en el otro, que la persona única, irrepetible y singular pueda desarrollar sus propias posibilidades. Y bueno, en orden al bien común tenemos que generar los condicionamientos y las posibilidades y los instrumentos para que esta persona pueda dar todo lo que es, pueda desarrollarse en todo su ser, bio, psico, socio y espiritual. Y ahí tenemos el hombre íntegro, pleno, que entonces está orientado a la vida, y esto le da mayor vida, porque la vida llama a la vida, y esa vida nos potencia para trascender verdaderamente en un lugar donde todos los pueblos, vuelvo a esto de Frankl, que todos los pueblos se unan en esta bandera maravillosa que es el humanismo. Y ahí están todos los pueblos. Y nadie mejor que él para hablar de esto cuando vivió un campo de concentración, y en su libro El hombre en busca de sentido muestra,
¿no? En una pintura muy dramática, que dentro de los campos de concentración estaban todas las posibilidades de ese ser humano, ¿no? O sea, es tan interesante la convivencia, cómo salía lo mejor, cómo salía lo peor. Quizás este sea un tiempo en donde está todo visible. Eh, Porque, bueno, hace unos días atrás, hablando en mi clase de filosofía, en este sentido, podríamos decir que la globalización y el uso de las redes sociales y demás hace como todo está expuesto. ¿Vos cómo lo ves, Carlos? Yo siento como que nuestra sociedad no es consciente. Si bien nosotros podemos mirar, en Argentina podemos ver la violencia expuesta, uh, podemos ver en los campos de concentración la violencia expuesta y claramente la criticamos y no la justificamos. En otra época se hubiera justificado diciendo esa gente debe morir porque son distintos a nosotros. Hoy en día nosotros, por suerte, nos hemos dado cuenta que no hay nadie que deba morir. Más, hoy los derechos humanos hasta defienden a los que están presos, diciendo no deben ser maltratados, pese a todos los crímenes que hayan cometido. Hay que reinsertarlos, hay que atraerlos de vuelta a la sociedad. Lo que a mí me preocupa es cuando nos damos cuenta de que seguimos excluyendo gente sin ser conscientes. Y es más, seguimos considerando que es justa esa exclusión. O sea, el derecho hoy diferencia a los buenos de los malos. Excluye a los malos de todo derecho y acoge a los buenos. Uno diría que deberíamos olvidarnos que hay diferencias. No, yo no dije eso. Pero el malo hay que traerlo de vuelta. El malo no tiene que ser excluido, como normalmente vemos en las cárceles. Yo visito cárceles, y claramente el ser humano, más allá de que deba estar preso para poder reinsertarse en su lugar y no ser agresivo a la sociedad y demás, debe ser tratado con amor para poderlo reinsertar de vuelta a la sociedad. Porque si no, lo que tenemos es un futuro animal que lo único que va a hacer es traer más violencia a la sociedad. Pero también la economía no se da cuenta cuando nos diferencia a los pobres de los ricos. O sea, la economía, con esto que llamamos moneda y de lo que no somos conscientes, genera chivos expiatorios en la sociedad a cada rato. Pero como son tan variados y muchas veces somos cada uno de nosotros, no nos damos cuenta. La economía es violenta. La economía, cuando establece un precio y dice, ustedes los que no pueden pagarlo se quedan afuera, es violenta. Entonces yo creo que el ser humano hoy tiene un problema y es, distinguimos claramente esa violencia de los campos de concentración, esa violencia de lo arcaico, esa violencia histórica de los romanos, de las guerras, pero no nos damos cuenta de la otra violencia. La violencia cuando juzgamos al que se equivoca y lo condenamos. Una cosa es diferenciar lo bueno de lo malo, otra es condenar lo malo y no traerlo de vuelta. Cristo no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Él amó a los pobres, a los que nosotros excluimos normalmente. Entonces yo creo que el ser humano hoy tendría que hacerse una visión para adentro y darse cuenta que más allá de que es cierto, hay cosas que no se deben hacer, hay cosas que están mal, son las acciones las que hay que juzgar, no a las personas. Las personas son siempre valiosas, porque son todas hijas de Dios, más allá de lo equivocadas que estén. La economía desde otro lugar también las juzga y las sanciona y las separa. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es que más allá que el sistema económico no lo podemos evitar porque es lo que nos permite funcionar, cada tanto habría que salir a buscar a quienes han quedado afuera para volverlos a traer. Lo que nuestra sociedad hoy no está haciendo. Hoy tenemos un 50% de pobreza, tenemos una delincuencia que es terrible, y lejos de estar pensando en el problema, estamos tratando de identificar a los culpables de los pobres y a los culpables de los delincuentes, y buscar castigarlos a ellos como si esa fuera la solución, no dándonos cuenta que más allá de que esa gente hay que también reinsertarla porque son delincuentes, el problema subyace en nosotros mismos. O sea, estamos siendo poco amorosos, poco caritativos, poco solidarios. Y no digo nosotros, en general como sociedad, individualmente por ahí no somos muy buena gente, pero como sociedad lamentablemente nuestro tejido social está roto. No nos estamos dando cuenta y estamos echando a mucha gente afuera creyendo que ellos son malos y nosotros somos buenos. Ellos son pobres y nosotros somos ricos. Eugenio. Bueno, todo esto, hay un término maravilloso
Se nota que he trabajado, Carlos y Mariela, el diccionario de logoterapia, ¿no? Porque lo promociono porque para todos los estudiantes de logoterapia es el único diccionario que hay en el mundo de la logoterapia internacional, y hemos ido con Marta Guberman y quien les habla, Eugenio Pérez Soto, hemos sido alabados por todos la verdad, por todo el mundo internacional de la logoterapia nos ha apreciado muchísimo y nos han mimado con todo este aporte que hemos hecho a la logoterapia y que hemos hecho y estamos haciendo, ¿no? Fíjense que hay algo lindísimo. Una cosa es que este hombre que se cosifica, se masifica, involuciona porque no tiene en cuenta al otro, es porque no puede descubrir su propia soledad, ¿no? Y fíjense que él va a decir, ¿no? ¿Qué es la soledad? La Bueno, vivencia que corresponde a la constitución del yo, cuando éste despierta al, au- a la autorresponsabilidad absoluta, será autorresponsable. Es decir, a la conciencia de que su vida es solo suya y depende absolutamente de él. Esta vivencia de autorresponsabilidad, que yo respondo ante mi vida, esta vivencia también es la que permite al hombre acceder al diálogo interpersonal, al diálogo de reconocer al tú trascendente y a responder ante la vida, ¿no? Entonces, esto es maravilloso, porque si yo me hago cargo de mi propia existencia y yo me hago cargo de mi propia responsabilidad a la luz de la conciencia, voy a poder ver el tú trascendente, que es la persona en una sociedad orientada al bien común. ¿eh? Y esto creo que tenemos que ser más conscientes, que esta soledad nos apele para el encuentro. ambos son creyentes al igual que yo y en todo esto lo que sí me resuena fuertemente es que la fe y la creencia brindan un apoyo insuperable para precisamente superar estas dificultades que como seres humanos tenemos en la relación con el otro, en esto que no podemos ver, es decir, es un faro, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, digamos, ustedes creen en qué forma la fe y las creencias pueden brindar este apoyo, pensando en la contribución de esta charla con una mirada esperanzadora? ¿Cómo lo ves, Carlos? Ya, yo me gusta, enseño metodología de la investigación y lo que me gusta cuando empiezo mi curso es hacerle ver a los alumnos desde la racionalidad pura, tratando de evitar cualquier llamado a cuestiones que excedan aquello muy materialista, que uno no puede analizar hechos sin teoría y no puede teorizar sin hechos. Con lo cual, ese círculo vicioso no se termina de cerrar nunca. Con lo cual, uno nunca puede saber si la teoría con la que está analizando los hechos es verdadera o los hechos con lo que está teorizando son los correctamente observables. En última instancia, uno tiene fe. O sea que toda la ciencia reposa en la fe. Ahora la pregunta es, ¿la fe, o sea, la religión es ciencia o la ciencia es religión? Al final del día yo te diría que el ser humano, pese a hacerse absolutamente racionalista, si lleva su racionalismo hasta la última consecuencia, se va a dar cuenta que lo último que tiene es fe. No tiene razón, no tiene sentimientos. Yo creo que me estoy quemando, yo analizo las cuestiones y creo en los razonamientos que tengo, pero esa creencia, opinión, en última instancia es fe. O sea que, si vos hoy me preguntabas y me decías, ¿en qué debe creer el ser humano? Bueno, no, la fe es necesaria, es fundamental. Este racionalismo nos ha enseguecido, nos ha anestesiado y nos ha hecho creer que Dios responde a la lógica. Y a mí me encanta decir que la multiplicación de los panes, más allá de la sorpresa, en realidad es la demostración de Dios. Si no quiere, no se ajusta a la matemática y 5 es mayor que 5.000.
Eugenio. Sí, yo me voy a la experiencia del campo de concentración, ¿verdad? Y Frankel en la experiencia del campo de concentración veía qué lo sostenía para vivir en esa situación límite de sufrimiento, de culpa, muerte, donde eran totalmente maltratados. ¿Eh? Había algo por qué vivir. Y veía el fenómeno de que uno tenía alguien que lo esperaba, un hijo, una causa noble, se ayudaban con el pedacito de pan para codo a codo seguir viviendo. Y también, dice, se reunían para rezar. Es decir, acá, desde el sentido fenomenológico, existencial, el fenómeno se impone, el valor se impone, porque los valores valen por sí mismos. Entonces, este valor de la fe que aparece se impuso para poder entrar en la cámara de gas y decir Shema Israel, la máxima plegaria que puede decir un judío cuando hace el encuentro a la eternidad y la unión con el Padre. O si no, en mis manos, Señor, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Es decir, la fe, el valor de la fe en Dios, de lo trascendente, el valor en Jesús, es el sostén por excelencia para poder caminar y sacar fuerzas. Y Frankel dice, está el sentido, va a respetar muchos temas del sentido, el sentido que se descubre en este encuentro que hacemos reflexionando sobre la vida y el valor de la vida, el suprasentido que habla de la filosofía y el misterio, y el sentido último que es Dios. Pero ambos, en ambas situaciones, no importa que creas o no, porque Dios está. Y esa es la presencia ignorada de Dios, que es su tesis doctoral filosófica. Bueno, creo que vamos a ir cerrando porque nuestro tiempo se va agotando, pero lo bueno de este encuentro, y les agradezco a los dos que hayan participado de esta manera tan profunda, es que no tenemos respuestas, como plantea la filosofía, mayores interrogantes, y en esto vamos caminando por la vida. Para cerrar, quiero volver a citar a Lengel en su libro Vivir con sentido, que dice: el ser humano quiere decir ser preguntado y vivir quiere decir dar respuesta. Una pequeña frasecita de cierre, porque tenemos nada más que 2 minutos, uno para cada uno. Carlos, ¿con qué cerrarías este encuentro? A mí el otro día me hicieron una pregunta y me dijeron, tratá de dar un tip, ¿no? Y yo creo que el tip que me surgió en ese momento, y sentí que no era mío, que era alguien que me lo había soplado en el oído, era: nuestra vida tiene que tener una armonía tal que con la menor incidencia logremos el mayor efecto. Y por eso yo creo que la oración es tan poderosa. Porque la oración no produce turbulencias materiales, sin embargo, produce enormes efectos espirituales, ¿no? Con consecuencias materiales a veces también. Eugenio, 1 minuto. Y sí, la vida me pregunta y el hombre debe responder. Bueno, y eso es lo más importante, cómo responde. les agradezco enormemente, ha sido un placer. Me quedaría mucho más tiempo, pero bueno, quizás este sea el comienzo de otros encuentros donde podamos seguir sumando reflexión y luz en este tiempo de esta oscuridad, ¿no? De incertidumbre. Muchísimas gracias.